Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de la derrota de los Knickerbockers 110-99 en contra del equipo de los Warriors de Golden State. Un partido que se veía desde la previa que iba a ser bastante complicado. Yo mencionaba justamente que este equipo de los Warriors estaba en su mejor momento de toda la temporada, que les había costado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo también poder conseguir ponerse con marca ganadora. No lo hicieron sino hasta apenas el mes de febrero, después de un arranque muy complicado donde tuvieron lesiones. Vino la situación, precisamente hablando de lesiones, del caso de Chris Paul. También después vino la suspensión por varios partidos, si no mal recuerdo fueron alrededor de 16 encuentros que estuvo fuera Draymond Green. Entonces las cosas se le empezaron a complicar bastante a este equipo de los Warriors, y después, una vez que recuperaron a esos jugadores y que además hicieron un ajuste en su rotación, poniendo a Klay Thompson, un extraordinario jugador, alguien que va a terminar siendo Salón de la Fama, que ha sido uno de los mejores jugadores en la historia de esta franquicia de los Warriors, lo mueven de la rotación titular y lo ponen en la segunda unidad a ser el sexto hombre. Y a partir de ese momento fortalecen esa unidad. También se encuentra muy bien Klay Thompson, viniendo desde la banca, lo toma de una manera muy positiva y empieza a ser productivo. Cambió completamente este panorama para el equipo de los Warriors, y es por eso que de sus últimos 14 partidos habían ganado 11. Por eso les decía, venían en su mejor momento sin lugar a dudas. Por parte del equipo neoyorquino sabíamos la situación que se tiene de las lesiones, es algo recurrente y es algo que seguiremos mencionando porque es un factor importante y es el gran motivo por el cual desafortunadamente los Knicks han caído en este terrible bache en lo que va del mes de febrero, después de haber tenido un mes de enero verdaderamente extraordinario. Demasiadas lesiones, las cosas no les han funcionado. Para hoy estaba en duda Jalen Brunson, al final sí pudo jugar, pero de cualquier manera con él sobre la duela se veía un partido muy complicado, porque los problemas principales por los cuales han pasado este equipo de la Gran Manzana han sido defensivos. No han logrado cubrir a los mejores jugadores de los equipos rivales. En muchas ocasiones, como yo lo he mencionado, las defensas de ayuda no son lo suficientemente efectivas. Los equipos que pasan muy bien el balón y que son capaces de extender un pase adicional cada una de sus posesiones, regularmente encuentran a un jugador completamente solo, y si es uno de esos jugadores letales, pues le termina haciendo mucho daño al equipo neoyorquino. Y eso fue uno de los aspectos que pudimos ver esta noche, y por eso este equipo de los Warriors terminó ganando el partido. Y si además de eso le sumamos que los Knicks tuvieron problemas al principio del mismo encuentro, pues ahí básicamente fue donde se terminó definiendo. Vamos a revisar como siempre los números de lo que sucedió a lo largo de este partido, cómo fue cambiando el pulso del mismo, pero podrán darse cuenta que para los Knicks el principio del partido literalmente fue lo que los puso cuesta arriba, y desafortunadamente ya no pudieron venir de atrás, aunque lo intentaron en varias ocasiones. Esa losa que tuvieron en los primeros minutos del partido fue realmente lo que los terminó aniquilando, y ya no pudieron pelear, más bien ya no pudieron quedarse con la victoria, aunque sí tenemos que destacar que pelearon en cada momento del partido, y eso es una de las cosas que siempre podemos destacar de este equipo, que independientemente de los jugadores que estén, quienes estén ausentes por lesión o por cualquier otra situación, los que salen a jugar siempre lo dejan todo sobre la duela. Incluso podemos mencionar el tema de lo que sucedió el partido pasado, en donde no estuvo Jalen Brunson, y le preguntaban a Josh Hart al final del partido que qué pensaba de la situación de los Knicks con los jugadores que están ausentes, y él decía que ellos tenían que salir a jugar, que no podían poner pretextos, y que los jugadores que estaban sobre la duela sabían lo que tenían que hacer, y con eso deberían poder ganar los partidos, poniendo un poco o quitando un poco de presión a otras situaciones, a lo que esté pasando con Tom Thibodeau, y sabiendo obviamente también que tienen pues ese, digamos, colchón de descanso, sabiendo que son demasiados los lesionados, y cualquiera podría decir, bueno, por los lesionados pues no importa lo que pase sobre la duela, pero ellos saben que tienen que salir a hacer su trabajo, a poner el esfuerzo, y la realidad es que eso
sí lo están haciendo y es algo que tenemos que destacar a pesar de que los partidos terminen desafortunadamente con derrotas. Vamos a revisar, como les mencionaba, qué fue lo que sucedió pasando a lo largo de este encuentro. Y como yo les decía, el inicio básicamente fue el problema para los Knicks, porque a pesar de que sí inició Jalen Brunson y eso era un aspecto positivo, ya sobre la duela tuvieron un pésimo arranque. Pasaron 5 minutos y medio, los primeros 5 minutos y medio del partido, en los cuales los Knicks no pudieron conseguir un solo punto. No pudieron conseguir nada y por supuesto le abrieron la puerta a este equipo de los Warriors. Fueron 9 tiros consecutivos fallados por los neoyorquinos, además de 2 pérdidas de balón. Y eso, como les decía, abrió la puerta para que los Warriors tomaran el control del partido. Tuvieron una ventaja que llegó a ser de 14 puntos contra 0. Y esa fue la losa que prácticamente los Knicks estuvieron cargando a lo largo de todo el encuentro. La máxima desventaja en ese mismo primer periodo llegó a ser hasta de 17 puntos. A partir de ahí, de ese momento en el cual los Knicks estuvieron abajo por 17 puntos, la historia cambió completamente en el partido. ¿Por qué? Porque en ese momento los Knicks primero tuvieron un mejor cierre de periodo. Después de estar abajo por 17, terminaron el cuarto con una racha de 14 puntos contra 9. Es decir, terminaron ganando esos últimos 6 minutos y medio. Al final del primer periodo estaban abajo por 12 puntos. Revisemos un poco de las estadísticas de lo que estaba ocurriendo en términos de porcentaje de efectividad. Mientras era un 44% para los Warriors, con 12 de 27, para los Knicks era un 27% de efectividad, solamente 6 de 22. Josh Hart estaba siendo el mejor jugador de los Knicks con 8 puntos y 3 rebotes, mientras que Jalen Brunson solamente tenía 5 puntos y 2 rebotes. En el caso de los Warriors, ahí estaban mucho más efectivos. Stephen Curry tuvo un extraordinario primer periodo, 11 puntos y 7 rebotes. Sí, no asistencias, 7 rebotes en el primer periodo para Stephen Curry, y además Kuminga, que también terminó con un partido extraordinario, ya llevaba 8 puntos. Pero como les decía, la losa era muy pesada para los Knicks después de ese arranque de partido. En el segundo periodo se pusieron a solamente 7 puntos al principio del mismo, pero aquí vamos a ver cómo hubo una cierta tendencia. Los Knicks venían de atrás, lograban descontar a un solo dígito la desventaja, se iban acercando poco a poco, pero después venía la racha por parte de los Warriors y eso sucedió prácticamente a lo largo de todo el partido. Así fue el pulso, los Knicks bajaban la desventaja, Warriors arriba, Knicks otra vez abajo, y así nos fuimos hasta el final, en donde los Knicks ya no pudieron quedarse con el partido. Como les decía, estaban por solamente a 7, después el equipo de los Warriors se fue al frente por 15 puntos y en ese momento se convirtió de hecho en un partido muy físico. Pasaron varias cosas de las cuales yo he platicado aquí en muchas ocasiones, que me parece que no es correcto lo que vemos a veces en cuestión de las marcaciones de los oficiales, porque no están siendo parejos. Una situación similar, de un lado la marcan a favor de un equipo y del otro lado a favor de ese mismo equipo, en lugar de igualar la marcación con base en lo que habían hecho. ¿Qué podemos decir de esto? Una jugada en la cual viene una colada por el centro por parte de Stephen Curry, se levanta, suelta el balón, hay un contacto, es falta, no podemos decir que no, perfectamente marcada, va a la línea y entonces foul y cuenta, consigue los 3 puntos. Un par de jugadas después, una situación similar para Jalen Brunson, él cuela un poco por el costado izquierdo, se eleva, lo tocan, tira, consigue la canasta, pero no se marca la falta. Ese tipo de situaciones son las que yo insisto que no deben suceder. Y muchos dicen, bueno, es que hay que darle la ventaja o hay que tenerle un poco más de consideración a los jugadores que son superestrellas, como en este caso Stephen Curry. Para mí eso es algo verdaderamente incorrecto. Si es falta sin importar quién es el jugador que lleve el balón, a qué equipo pertenezca, se debe marcar siempre exactamente lo mismo. Lo veíamos, por ejemplo, en el caso de la situación del partido pasado en contra de los Pistons, de los Knicks, en el cual
El coach Monty Williams estaba muy molesto. Después en la conferencia de prensa salió a decir que había sido una marcación atroz, que no era posible que los oficiales estuvieran ese tipo de marcaciones. También después vimos en estos días que al equipo de los Knicks le rechazó la NBA la apelación que había puesto con el partido de los Rockets, donde marcaron falta a Jalen Brunson en el último segundo. Fueron a la línea y terminaron ganando los Rockets ese partido, a pesar de que los oficiales indicaron que sí se habían equivocado y que no debieron haber marcado falta. La NBA rechazó la apelación, ya no va a haber absolutamente nada. Monty Williams y los Pistons seguramente también pasará lo mismo con la apelación que ellos puedan poner por la misma situación. Incluso en ese partido, después de que los mismos oficiales en contra de Pistons dijeron que debieron haberle marcado falta a Donte DiVincenzo, que en la jugada que terminó con puntos para los Knicks a través de Josh Hart, y con eso los Knicks se llevaron la victoria. También después en el reporte final indicaron que segundos antes de esa falta que se debió haber marcado en contra de Donte DiVincenzo y darle el balón al equipo de los Pistons, hubo dos jugadas previas prácticamente en la misma secuencia en donde debieron haber marcado falta en contra de los Pistons y no se marcaron. Entonces aquí lo que tenemos en realidad creo que analizar es el tema de que los oficiales no están juzgando correctamente las jugadas y no se están tomando el tiempo también para a lo mejor ellos entender que hay situaciones específicas de juego en las cuales el equipo el equipo que se está viendo perjudicado ya no tiene posibilidad de retar la jugada, pero si tú estás viendo que es una jugada compleja, puedes tomar la decisión de irla a revisar para ver si es que estás tomando la decisión correcta, y más cuando son situaciones de juego importantes. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Que en realidad estamos viendo situaciones en las cuales los oficiales están teniendo problemas para marcar los juegos. Insisto, no estoy hablando de que estén tratando de manera intencional ser o inclinar la balanza a uno u otro equipo. Sin embargo, sí están tomando decisiones completamente diferentes en jugadas similares, y en muchas ocasiones sí le siguen dando ese beneficio adicional a los que son jugadores superestrellas de la liga para poder hacer marcaciones, y a otros jugadores no se los terminan marcando. Entonces, ese tipo de cosas sucedieron hoy, específicamente en ese segundo periodo, y es algo que me parece que no puede estar sucediendo. Además de eso, después vino una jugada en la cual viene una carga sobre Jalen Brunson. Estaba perfectamente parado en posición defensiva, fuera de la media luna. Bajan el hombro, se lo meten directamente en el pecho, va a la duela, no marcan absolutamente nada y terminan consiguiendo los puntos. Otra jugada en la cual debieron haber marcado falta ofensiva a favor de los New York Knicks. Y además también hubo un par de jugadas en donde a Donte DiVincenzo le pegaron en la cara, una un poco más leve, sí le pegaron en la nariz y lo dejaron como tocado, fue a la duela, no se marcó absolutamente nada. Un par de jugadas posteriores, va a pelear un rebote ofensivo y al momento de bajar, Draymond Green con el antebrazo le pega en la nariz a Donte DiVincenzo y termina saliendo sangre. Y aún así los oficiales no marcaron absolutamente nada. No estoy diciendo que Draymond Green lo hizo de manera intencional. Sin embargo, en su movimiento hacia abajo termina cometiéndole una falta a Donte DiVincenzo. Y no se marcó absolutamente nada. ¿Tendría que haber sido una falta común? Sí, pero se tenía que haber marcado. Y ese es otro de los ejemplos que les puedo dar de este partido, en donde se convirtió en un juego muy físico y desafortunadamente los oficiales se inclinaron un poco más a darle las marcaciones a favor del equipo de los Warriors. Así es que de por sí los Knicks estaban sufriendo por los propios errores que ellos cometieron al principio del partido, y luego este tipo de situaciones pues de verdad no les terminaron ayudando para nada. Los Knicks, afortunadamente, después de todo esto que les comenté, terminaron bien ese periodo, tuvieron una racha de 11 puntos contra 2, se pusieron solamente a 6 puntos, fue una de las ocasiones en la cual este equipo neoyorquino pudo recortar esa desventaja, pero al final terminaron abajo por 9 puntos al medio tiempo. Seguía la situación muy complicada
pero ya les platicaré al final un aspecto que me parece que es bien importante. Para empezar, el equipo de la Gran Manzana podemos hacer el comparativo de lo que hicieron en la primera mitad, en el primer periodo y en el segundo. Tuvieron un 27% de efectividad, como ya les había mencionado, en el primer periodo 6 de 22 y en el segundo cuarto mejoró un poco, aunque no lo suficiente, 10 de 26 para un 38%. Pero uno de los aspectos que sí fue positivo es el tema de lo que yo les mencionaba. Después de ese arranque del 14-0 y que terminó siendo una desventaja de 17 puntos, los Knicks cerraron ese periodo 14-9. Es decir, lo terminaron ganando por 5 puntos. ¿Qué pasó también en ese segundo periodo? Más bien, si le sumamos lo hecho en el segundo periodo, a partir del punto en el primer cuarto donde estaban abajo por 17 hasta el final de esa primera mitad, los Knicks terminaron ganando el partido 41-33. Por eso yo les decía, lo pesado fue la losa de los primeros 5 minutos y medio, donde no pudieron conseguir puntos. Estuvieron cuesta arriba el resto del partido. Y aquí está la muestra clara de esa situación. Revisemos rápidamente los números de lo que eran los mejores anotadores. Donte DiVincenzo y Josh Hart tenían 11 puntos a la primera mitad. Jalen Brunson tenía 9, Stephen Curry 17 puntos, ya tenía 10 rebotes, doble simple y sencillamente en la primera mitad para Stephen Curry, Kuminga 14 puntos y Klay Thompson viniendo desde la banca 8 puntos. Venía entonces un tercer periodo que iba a ser importante para los Knicks para ver si podían mantener esa racha positiva y poco a poco ir descontando. Afortunadamente lo hicieron, pero no fue tan fácil, porque de nueva cuenta primero se pusieron otra vez contra la pared con un pésimo arranque. En los primeros minutos tuvieron 2 de 10 en disparos en disparos y también 3 pérdidas de balón. Eso provocó que una vez más se fueran abajo por 17 puntos. Eso cuando quedaban menos de 7 minutos por jugar. Después otra vez ese empuje por parte de los neoyorquinos, racha de 13-2. En ese momento se pusieron a 6 puntos con menos de 3 minutos por jugar. Parecía que las cosas iban mejorando, pero terminaron abajo en ese periodo por 10 puntos. Jalen Brunson simplemente en ese tercer cuarto tuvo 13 puntos. Fue su mejor cuarto en todo el partido y en realidad fue el mejor jugador de los Knicks prácticamente de principio a fin, a pesar de todo esto que ya les comenté, de las faltas que no le marcan, de todas las cargas que recibe, los contactos que hay. Sigue siendo un jugador que no tiene miedo, que sigue buscando las canastas y que además de todo eso, y más importante por supuesto, sigue siendo muy efectivo. Venía entonces un último periodo en el cual los Knicks tenían que prácticamente dejarlo todo y ver si es que podían encontrar una racha o varias rachas que pudieran permitirles reducir la desventaja y tener la posibilidad al final de quedarse con el partido. ¿Qué sucedió? Que otra vez tuvieron un mal arranque, 7-2 para el equipo de los Warriors, se fueron al frente por 15 puntos y vino otra vez un buen momento por parte de los neoyorquinos, racha de 13 puntos contra 2 y se pusieron a solamente 4 puntos cuando quedaban menos de 4 minutos por jugar y estaba en la mejor posibilidad de quedarse o de aspirar a ganar ese partido. Sin embargo, otra vez la misma situación. Van hacia arriba y vuelven hacia abajo. En las siguientes posesiones de manera consecutiva, 4 tiros fallados y una pérdida de balón. Eso le abrió otra vez la ventaja al equipo de Golden State, que se separó por 10 puntos y con eso prácticamente se acabó el encuentro. Esa diferencia que marcaron fue suficiente para mantenerlo, porque en los últimos minutos, aunque los Knicks intentaron otra vez acercarse a 8, a 7, siempre venía una respuesta por parte del equipo de Golden State, específicamente de Stephen Curry, que en posesiones consecutivas consiguió triples que básicamente acabaron con la parte del momento que pudieran haber tenido los Knicks hacia el final del partido y con eso se sentenció el encuentro. Ese momento fue la clave. Cuando se pusieron a 4 puntos, estaban en el momento clave para poder aspirar a ganar el partido y
5 series consecutivas donde no sacaron puntos y con eso prácticamente se acabó el partido. Pero no nos debe extrañar porque, como lo pudieron ver, fue una tendencia a lo largo del partido. Después de estar abajo, olvidémonos de esos primeros 14-0 que tuvieron. Los Knicks entraban en una buena racha y después otra vez permitían que el equipo de los Warriors se volviera a separar. Venía otra vez el esfuerzo y otra vez después, cuando bajaban un poco la guardia, no eran capaces de detener al equipo de los Warriors. Entonces así fue el partido y desafortunadamente para los Knicks el problema fue esos 14 puntos contra 0 para iniciar el encuentro, que los terminó dejando sin posibilidades. Al final, como les decía, la derrota fue 110-99, fueron 11 puntos de diferencia. Recordemos entonces esta situación. Olvidemos ese momento en el cual los Knicks estuvieron 17 puntos abajo en el primer periodo y revisemos qué pasó en cada cuarto a partir de ese momento. Reitero lo que ya les mencionaba. Cerraron los Knicks ese primer periodo después de estar abajo por 17, 14 puntos a 9. Lo ganaron. ¿Qué pasó entonces en el segundo cuarto? El segundo cuarto los Knicks lo terminaron ganando 27-24. 3 puntos. El tercer periodo lo terminaron perdiendo 25-24, solamente un punto. El último periodo también lo terminaron perdiendo, pero por solamente un punto. Entonces, ¿qué balance podemos sacar de esto? Para empezar, simplemente con los últimos 3 periodos, si los Knicks perdieron el tercero y el cuarto por un punto, pero ganaron el segundo por 3, ahí la ventaja de los Knicks había sido por un punto. Y los últimos 6 minutos y medio del primer periodo los habían ganado por 5, es decir, si los Knicks no hubieran tenido un pésimo arranque de 14-0, no estoy diciendo que hubieran ganado el partido, pero sí hubiera estado mucho más cerrado y no habrían tenido la necesidad de venir de atrás en tantas ocasiones, de poner ese esfuerzo adicional y que terminó siendo un factor de cansancio hacia los minutos finales de ese partido. Ahí estuvo básicamente la clave del por qué los Knicks terminaron perdiendo este encuentro. No es que digamos que podemos terminar, contentos por esta situación. Sin embargo, sí podemos rescatar el hecho de que los Knicks le pelearon a unos Warriors en su mejor momento. Y de no haber sido por ese bache inicial, habría sido un partido mucho más cerrado y quizá lo pudieran haber ganado. Una situación que simple y sencillamente es una especulación. No podemos asegurar absolutamente nada de eso porque no sabemos, si no hubieran tenido ese inicio, cómo hubiera reaccionado también el equipo de los Warriors. Sin embargo, si nos vamos específicamente a la parte numérica, podemos darnos cuenta de que los Knicks en verdad pudieron haber tenido una oportunidad de quedarse con la victoria en este encuentro. Así las cosas entonces, sabíamos, como les decía, que iba a ser un partido bien complicado para los Knicks, que siguen sufriendo por toda la situación de las lesiones, pero hay jugadores que siguen destacando. En el caso de los 3 de Villanova, están verdaderamente en un momento extraordinario. Jalen Brunson terminó con 27 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Donte DiVincenzo tuvo 16 puntos, 7 rebotes. Y el caso de Josh Hart tuvo 14 puntos y 18 rebotes. Una verdadera locura lo que está haciendo Josh Hart. Pero de ahí nos tenemos que ir a que el siguiente jugador en cuestión de puntos ni siquiera fue uno de los titulares. Miles McBride tuvo otro extraordinario partido, 14 puntos, 8 de ellos en el último periodo, en el momento en el cual los Knicks estaban tratando de regresar en el partido. Después de ahí también tenemos el caso de Jericho Sims. Fíjense, Jericho Sims, un jugador que casi 9 minutos y que por supuesto su aportación a la ofensiva no es algo que los Knicks no es algo con lo que los Knicks se estén contando. Fue el jugador que siguió en la anotación con 10 puntos y también 5 rebotes. Y después tendríamos que revisar a jugadores que tendrían que ser importantes en los momentos claves en cuestión de puntos. Cuando los jugadores titulares no están siendo efectivos, ahí tiene que destacar otros jugadores, como es el caso de Bojan Bogdanovic y Alec Burks. Bogdanovic solamente 4 puntos en este partido, mientras que Alec Burks terminó con 5. También un tema, por supuesto, de lo que yo les he comentado es esta situación de
la carga de minutos y las tomas de decisiones por parte de Tom Thibodeau de saber qué jugadores van a estar sobre la duela en cada uno de los momentos importantes del partido, pero sigue siendo la misma situación. Son 48 minutos efectivos de partido. Josh Hart hoy terminó jugando 47 minutos y 10 segundos. De tiempo efectivo solamente descansó 50 segundos. Es algo que por supuesto en algún momento termina pesando para él y para cualquier otro jugador. Y después revisamos los números de Jalen Brunson, que terminó con 37 minutos, Donte DiVincenzo 36, y después de ahí ningún otro jugador llegó a los 30 minutos de juego. Le siguió Precious Achiuwa, que terminó con 25 minutos, casi 26, Jerry Cousins 22, Miles McBride 22, pero en esos tres jugadores está teniendo toda la carga de pues básicamente del equipo, porque son los que más están jugando y por supuesto también se refleja en las estadísticas, pero también no podemos decir, bueno, es que hay que darle más minutos, porque el resultado del equipo cuando ellos están es el mejor, porque siguen haciendo falta jugadores. Yo les comentaba en el podcast y en otros en vivos, que para mí hay una clave que puede hacer que este momento de los Knicks cambie. Y esa clave es OG Anunoby. En cuanto OG Anunoby regrese, y por supuesto, si regresa en su mejor forma, este equipo de los Knicks va a cambiar completamente. Tengo por ahí una estadística que les voy a compartir, pero eso será en el podcast del próximo lunes, pero les anticipo, el comparativo de lo que eran los Knicks antes de OG con lo que fueron una vez que llegó y antes de su lesión es abismal. Y después hay el comparativo también de lo que ha sido los Knicks después de la lesión de OG y nos damos cuenta claramente cómo es el jugador que está haciendo falta. Y esa es la parte numérica, lo podemos, o más bien ese es el soporte numérico. Sin embargo, lo podemos también ver en cada uno de los partidos, porque lo que OG hacía era algo que los Knicks necesitaban desde antes. Un jugador defensivo que fuera capaz de limitar al mejor jugador o a los mejores jugadores ofensivos del equipo rival. Y por eso cuando él estaba sobre la duela con los Knicks, fueron el mejor equipo defensivo en toda la NBA. Y los Knicks, sin él, son un verdadero desastre a la defensiva. Les he comentado esto de las defensas de ayuda, ese pase adicional que dan los equipos y que los Knicks ya no alcanzan a llegar. Mucho tiene que ver con esa situación de que los jugadores que están sobre la duela no pueden marcar a los jugadores principales del equipo rival y eso los pone en una tremenda desventaja. Ahora, hoy salió la noticia, hoy lo dijo Tom Thibodeau antes del partido. OG Anunoby a partir de mañana está disponible para poder practicar, todavía sin contacto, pero regresar a actividades dentro de la duela, ya no solo de gimnasio. Ese es un paso verdaderamente enorme para este equipo de los Knicks. Habíamos dicho que se iba a evaluar el 1 de marzo, no lo hicieron mañana, no fue mañana, sino se terminó haciendo hoy. Ya los médicos dijeron que vaya a la duela, que empiece a practicar y eso significa que probablemente el regreso de OG esté mucho más cerca de lo que esperamos. Quizá no la siguiente semana, pero probablemente en un par de semanas y eso le va a cambiar, ustedes lo van a poder ver, el panorama completamente al equipo de los Knicks. Otra situación, también Julius Randle está desesperado por regresar a jugar. Sabe la situación tan compleja en la cual se encuentra el equipo y él dice que van a ver cómo le hacen, pero él va a tratar de regresar lo antes posible. Y eso cambiaría también el panorama. Y por supuesto lo que ya sabemos de Mitchell Robinson, hoy escuché por ahí que decían que probablemente los 3 jugadores puedan estar de vuelta durante el mes de marzo. En algún punto del mes de marzo, Mitchell Robinson, Julius Randle y OG Anunoby. Eso sería verdaderamente extraordinario, no porque inmediatamente que regresen van a tener el ritmo, pero sí porque van a tener el tiempo suficiente para retomar su mejor nivel de aquí a que comiencen los playoffs y ahí sí va a ser una historia completamente diferente. Pero recuerden esto que les estoy diciendo, OG Anunoby es la clave para los Knicks. Sí, regresa Julius Randle también al mismo tiempo o antes o un poco o solo unos días después,
Eso va a ser importante para el tema ofensivo, pero lo que los Knicks necesitan hoy es defensiva y esa se las va a proporcionar OG Anunoby. No olviden esto que les estoy comentando porque es la clave. Para los Knicks seguirá siendo todavía unos días complicados. Viene el partido de siguiente que es en contra de los Cavaliers, el segundo mejor equipo de la conferencia y un equipo que viene muy bien en esta temporada. No va a ser nada fácil ganarles con Donovan Mitchell en esa escuadra que siempre también le hace mucho daño a los Knickerbockers. Entonces, paciencia. Básicamente es eso. Lo importante es que los jugadores que están sobre la duela están haciendo su mejor esfuerzo y eso también los ayuda para generar confianza. Y una vez que todos estén de vuelta, esa confianza que tienen va a hacer que este equipo sea todavía mucho más poderoso. Por ahora hay que aguantar estas situaciones, no hay que desesperarnos, no hay que creer que el equipo se equivocó al hacer los canjes que hizo. He visto en redes sociales a muchos diciendo, bueno, es que entonces ahora los Knicks extrañan a Quentin Grimes. O sea, vamos, Quentin Grimes no estaba haciendo nada en el equipo. Y el hecho de que llegara Bojan Bogdanovic y Alec Burks en un momento tan complicado, no lo está haciendo nada fácil. De verdad, son demasiadas lesiones, no es poner excusas. Simple y sencillamente se puede ver sobre la duela las ausencias importantes. Cómo estaba funcionando el equipo de los Knicks durante todo el mes de enero como una máquina perfectamente engranada, y una vez que cayó OG Anunoby y cuando cayó también, que fue al mismo tiempo, Julius Randle, los Knicks siguieron todavía con ese empuje, pero poco a poco el exceso de minutos de los jugadores clave pues los terminó agotando. Los Knicks estaban esperando, pero de verdad, de manera desesperada, que llegara la pausa del juego de estrellas para descansar un poco a los jugadores principales. Ya pasó ese momento, pero sigue estando complicado el tema de las lesiones y han tenido que jugar todavía muchos minutos. Son factores que tenemos que tomar en cuenta, pero les reitero, paciencia. Hay que pasar este momento complicado y una vez que estén de vuelta los titulares lesionados, en específico OG Anunoby, este equipo va a cambiar completamente y se va a volver a convertir en un equipo muy peligroso para el rival que le pongan enfrente. Así las cosas entonces por el reporte de hoy, agradeciéndoles como siempre que me hayan acompañado y recordarles también que estaré de vuelta el próximo domingo para traerles toda la información de lo que haya ocurrido en ese partido tan importante, aunque también muy complicado, en contra del equipo de los Cavaliers. Soy Oscar Pérez, muchas gracias y que pasen muy buena noche.